Ya, ok. La anterior clase estamos viendo de lo que es las finanzas internacionales. No se olviden de que ya para hoy tenían que haber tenido su grupo de 5 personas, lo vamos a dar para el martes. Anoche salió unos mensajes del presidente de que se va a trabajar horario continuo, teletrabajo, y creo que esto está para largo, ¿ya? Pero yo creo que en algún momento vamos a volver a las aulas y esperemos que sea la otra semana o tal vez la siguiente. He visto que anoche sacó 10 medidas, ustedes mismos se han debido dar cuenta, ¿no? Han debido escuchar las noticias. El caos que existe en los surtidores es impresionante. Entonces, ha dispuesto el gobierno horario continuo para todas las empresas. Entonces, nosotros igual, como empresa, vamos a acatar ese horario. Me imagino que va a ser de 8 a 5, de 9 a 5. ¿En qué medida irá beneficiar estos 10 medidas que sacaba el gobierno? Pero de algo tendrá que servir, ¿no? Porque la verdad que hay gente que duerme toda la noche en los surtidores y es impresionante. Yo todavía tengo gasolina hasta el domingo, pero si vamos a trabajar en horario continuo, vamos a alcanzar hasta el día miércoles más o menos. Entonces, que un poquito se va a aclarar porque ya no voy a venir al mediodía, volver a ir en la tarde, sería ir a mi trabajo y volver, ir y volver, ¿ya? Y también hay otras medidas que he sacado por el tema de que va a abastecer el combustible, creo, al sector agropecuario. No me recuerdo qué otras medidas son, pero son unas 10 que sacó anoche, ¿ya? Pero todo referente al tema del combustible, creo que el 50% va a solo trabajar, va a reducir el transporte público, y otras medidas que también las clases de los colegios van a ser virtuales, ¿no? Obviamente que ya nuestras autoridades se han adelantado, ¿no? A lo que ya creo que se venía. Habíamos visto en la anterior clase lo que eran las finanzas internacionales. ¿Qué son las finanzas internacionales? No se olviden que combinan dos elementos, finanzas corporativa y economía internacional. Si solo hablamos de finanzas, estamos hablando del estudio de los flujos de dinero. Y hablamos de finanzas internacionales, y estudian los flujos de dinero a través de las fronteras nacionales. Es la única diferencia. Habíamos hablado de economía internacional o finanzas corporativas internacionales. ¿Qué son las finanzas? ¿Qué son las finanzas internacionales? Quedamos ahí. Es parte de la formación internacional de los ejecutivos y los empresarios. Importante en vista del crecimiento de lo que es la globalización. Cuando hablamos del conocimiento de las finanzas internacionales, permite a los ejecutivos financieros entender la forma en que los acontecimientos internacionales pueden afectar su empresa y en qué medidas deben tomarse para evitar los peligros y aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios en el entorno internacional. Por ejemplo, hoy en día, si uno quiere hacer importaciones de otros países, hoy las comisiones están al 85%, han llegado al 87%, se estima que va a llegar más. Ayer el tipo de cambio se ha disparado, está en 12.50, y el día martes estaba a 11.60. Entonces deben dar cuenta que todos los días va subiendo, y este tema de la escasez de la gasolina y la falta de exportaciones que se hace, el tipo de cambio va a subir. En su momento llegó a 15.30, se estima que va a llegar a 18, ¿ya? Si alguien todavía tiene para poder comprar dólares, se puede hacer negocio, ¿no? Pero está bien complicado, está el tema de por ejemplo, las relaciones internacionales con otros países, porque en otros países no le interesa lo que sucede en Bolivia. En Bolivia es un país que estamos ahorita nosotros por el tema político y no se aprueban los créditos, en situaciones que está viviendo, ¿ya? Anoche sacó una nueva medida, en algún momento afectará más o menos, pero la verdad no sé, esperemos que pueda mejorar, ¿no? Pueda mejorar la situación. ¿Cuáles serían las ventajas de las finanzas internacionales? Cuando terminemos, jóvenes, esta unidad, que es parte adicional de la unidad 1 que vamos a avanzar a la siguiente clase, coloquen su nombre completo para que yo le haga captura y pueda tomarle la lista, ¿ya? No lo voy a tomar uno por uno, pero sí, este,
su nombre y su apellido, ¿ya? Estoy revisando. Y al finalizar la clase, por favor, todos tienen que poner su imagen, la fotito, ¿ya? Ahorita hay 45 y aparentemente somos más inscritos, pero bueno, ya ustedes saben la metodología, ¿no? Yo tomo la asistencia y ya en su examen, en su primer parcial, se verá la diferencia. Entonces, las ventajas de las finanzas internacionales permite analizar y gestionar los riesgos cambiarios. Cuando nos hablamos los riesgos, estamos hablando entre dos países, qué riesgos existen, qué tipos de cambios se están manejando. Por ejemplo, nosotros cuando traemos mercadería de Francia nos dicen, ustedes me depositan en dólares. Aquí nosotros recibimos en dólares. Wow, ¿qué hacemos en Bolivia si el dólar está a 12.50? Nuestro tipo de cambio, ¿cuánto es? 6.96, el tipo de cambio oficial. Sacan la diferencia, jóvenes, prácticamente casi el doble. Si yo quiero mandar $1.000, voy a comprar $2.000 y aparte tengo que pagar el 85% de la comisión. ¿Se imaginan el costo que va a costar ese producto? Se han debido dar cuenta ustedes que todos los productos han subido, ¿no? La canasta familiar está muy elevada. Otra de las ventajas ofrece paridad de las divisas para que las otras monedas involucradas posean el mismo valor. Cuando hablamos paridad, estamos hablando de igualdad de monedas en otros países, el tipo de cambio. Por ejemplo, tenemos mercadería nosotros que vienen las facturas de exportación en euros. Y ellos nos dicen, nos pueden hacer en euros o nos pueden hacer en dólares. Nos dan las dos opciones que ya vienen inclusive en la factura en su país. Aparentemente no fluctúan los tipos de cambio como en Bolivia, por ejemplo, ¿no? El tipo de cambio, si hablamos oficialmente, es 6.96, más de 15, 20 años, que se mantiene, ¿no? En otros países me imagino que es lo mismo, entonces en los euros, aquí también los dólares son de este monto, pero en el mercado negro, ustedes saben, ¿no? Pero antes no era así, ¿no? En Bolivia estamos como un año con estos tipos de cambio. Posibilita la financiación de actividades comerciales a corto, mediano y largo plazo. Son algunas de las ventajas de finanzas internacionales. Brinda oportunidades de exportación e importación de bienes y servicios entre países que requieran de diferentes productos para su desarrollo nacional y cubrir necesidades, promoviendo el comercio internacional. Cuando hablamos de exportación e importación, estamos hablando, si hacemos mayor exportación o hacemos menor, hablamos de la balanza comercial. No es lo mismo la balanza de pagos, ¿ya? Cuando hacemos exportación, traemos divisa a nuestro país, es lo que nos falta hoy en día, bastante dólares. Y si hacemos importación, es salida de divisa. Y ahí hay una balanza, ¿no? Normalmente debería haber mayor exportación para que la balanza sea positiva. Permite abrir diferentes posiciones de diversos activos financieros que reduce al máximo al riesgo de inversión. Los inversionistas tienen una mejor cuantitativa y cualitativa en cuanto a su eficiencia y sus actividades de trabajo. Obviamente los inversionistas, para poder invertir, uno tiene que hacer un análisis de mercado, un estudio de realidad de mercado y ver, ¿no?, cómo está cuantitativamente y cualitativamente las actividades que uno pueda desarrollar. Por ejemplo, ahorita, si ustedes han debido escucharnos que en Bolivia nadie quiere invertir por la situación país, riesgo país. He visto que varias Bolivia. ¿Cuáles serían algunas desventajas, por ejemplo, de las finanzas internacionales? Algunas naciones tienen medidas, por ejemplo, para impedir el comercio exterior, defendiendo las industrias que comercian en el interior del país, lo cual puede resultar un impedimento a la hora de establecer relaciones financieras o comerciales de carácter internacional. Obviamente, ¿no? Si cerramos nuestras fronteras, difícilmente podemos hacer relaciones con el comercio exterior. Hoy en día, el gobierno
en las medidas, en todas las medidas que está tomando y todo eso. Por ejemplo, ha frenado el tema de las exportaciones, el tema de la soya, el tema de la carne. Entonces, a veces sus políticas de gobierno pueden ser acertadas o no. Ustedes lo dirán, ustedes están viendo lo que están viviendo hoy en día. Sí, pero bueno, el gobierno siempre dice que estamos bien, ¿no? Que estamos bien, que todo está bien, que ya vamos a salir de esto que está sucediendo, el tema de los dólares, las divisas, el tipo de cambio, las criptomonedas y todo, ¿no? Otra de las desventajas, por ejemplo, de las finanzas internacionales, es común que las actividades se lleven a cabo en las sociedades para satisfacer ciertas necesidades de producción y consumo de un país se vean afectados por su inflación. Dichas variables para tomar decisiones relacionadas a las finanzas internacionales. Hoy estamos viviendo una inflación, todo ha subido, todo y va a seguir subiendo, ¿no? ¿Se imaginan? Ya van a traer, por ejemplo, van a hacer importaciones del carburante, creo que es el diésel, 50 millones de litros, va a costar el litro a 14.50. Cuando ese precio esté ya en el mercado y la gente esté comprando, automáticamente empieza a subir todo. Otra de las desventajas de las finanzas internacionales es que en ocasiones las distintas variables que existen entre una unidad monetaria y otra por parte de los países que participan en el comercio internacional puede afectar negativamente estas operaciones. Esto es especialmente destacable cuando surge un cambio de precio de divisas repentinos, lo cual produce inseguridades a la hora de cerrar una actividad comercial. Hoy en día, y es lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Bolivia con los tipos de cambio, afecta bastante. Muchas empresas están cerrando, no están haciendo importaciones porque el costo es muy elevado y los productos son muy elevados. Es mejor dejar de importar por un tiempo. ¿Para qué vamos a traerlos si vamos a estar a pérdida? ¿Ya? Nosotros, ustedes saben que yo trabajo en Cosme, vendemos perfumes. Desde el mes de enero, finales de enero, ya hemos dejado de traer mercadería por los costos muy elevados. Por ejemplo, un producto de $100, su costo es 85%, más el tema de aduanas y todo, sale al 100% su costo de importación. Un perfume de 100 va a estar costando 220 su costo. Quieren ganar un 50-60%, ese perfume va a estar en 260, 270 o $280, lo que antes costaba 140, o sea, hay un incremento más o menos de 110 o $120 más. Y les comento que aún así se sigue vendiendo. Siempre dije que no es un producto necesario, pero aún se sigue vendiendo. Nosotros hemos cerrado 2024 con un 8% de ventas más que el 2023. Subimos los precios, el consumidor final, el que realmente asume, ¿no? Porque el empresario saca sus costos, para eso estamos nosotros, para eso estamos aquí estudiando, ¿ya? Ustedes tienen que determinar sus costos, saben hacer su planilla de aduana, saben determinar ustedes un producto hasta puesto en almacén, cuánto sería, y el dueño define cuánto quiere ganar. Y si hay una política, como todas las empresas establecidas, que de este producto tenemos que ganar el 50, 60 o el 80%, con una fórmula automáticamente se determina ya el precio de venta. No necesitan inclusive ya consultar ni preguntar cómo se va a vender ese producto. Siempre se trabaja con factores, ¿ya? Ustedes determinan, dice, este producto puesto en almacén nos sale $100. Y tienen ya ustedes que tienen que ganar el 80%, pues entonces aplican la fórmula y determinan el precio de venta, ¿ya? Vamos a entrar a las principales dimensiones de las finanzas internacionales. Dentro de las finanzas internacionales hay 3 dimensiones: riesgos internacionales, oportunidades internacionales, imperfecciones de mercado.
grandes dimensiones de las finanzas internacionales tienen su origen en el hecho de que las naciones soberanas tienen el derecho y el poder de emitir su moneda, formular sus propias políticas económicas, imponer impuestos y regular el movimiento de gente, mercancía y capitales por sus fronteras. Estas tres grandes dimensiones, por ejemplo, anoche, son políticas de gobierno, esas 10 medidas que han sacado. Ya les decía, la otra medida es teletrabajo, que me estaba olvidando, combustible, abastecer combustible a los agropecuarios, trabajo continuo, los colegios tienen que pasar de forma virtual, el tema de transporte va a reducir al 50%, y ahí voy dándole 5 medidas que el gobierno ha hecho. Me faltan otros 5, podemos ir acordando. ¿Escucharon las noticias o no? A ver, ¿dónde está Orlando? ¿Dónde está Cepita? Aquí dicen. ¿Escuchaste la noticia, Cepita? Sí, dicen. ¿Cuáles son las otras medidas? A ver, ya he mencionado 5 yo. ¿Cuáles son las otras medidas que el gobierno sacó anoche? A las 8 de la noche, 8:30 en las noticias. Bueno, son políticas económicas o políticas de gobierno, ¿no? Que querían que el transporte público y los agropecuarios hagan cola en diferentes lados. A ver, hay otra medida. Van a tener un surtidor solo para el transporte público, ¿no? Sí. Y creo que también para los que son de salud y temas, todo eso, ¿no? Son otras medidas, o sea, un solo surtidor. Para que no haya mucha cola, pues, ¿no? Bien, se explica. Feliz. Sigamos. ¿Qué son los riesgos internacionales? ¿Qué se entiende por riesgo? Es la posibilidad de que se produzca un acontecimiento que pueda generarnos pérdida de carácter material. Todos los días uno vivimos con riesgo, inclusive riesgo de ir a la universidad, nos puede suceder algún accidente, lo micro, todos los días estamos con riesgo. Siempre yo les digo tener mucho cuidado. Por eso yo les decía, cuando ustedes ya desempolven sus computadoras, vayan actualizando, llévenlo al chiriguano, que cobran 50, 80 bolivianos, sus portátiles, porque vamos a instalar ciertos programas y cuando lo instalan les sale que el Windows o el Office está desactualizado. Yo por mí llevaríamos unas 2 clases, ¿ya? Máximo 3, porque corremos el riesgo igual, ¿no? Porque mira, a veces en el micro nos dormimos y ya estamos sin la computadora ahí. Entonces corre el riesgo, pero cuando hablamos de finanzas internacionales, el riesgo que uno corre aquí es, por ejemplo, de asegurar la mercadería, ¿ya? Para que no tengamos pérdida. Por ejemplo, nosotros cuando traemos mercadería de Francia, desde Francia hasta puesto, nuestro almacén tiene un seguro. Y el seguro varía de acuerdo a las compañías aseguradoras. Aquí en Bolivia tenemos varios, tenemos Credinfor, tenemos la Boliviana Seguros, tenemos Alianza, tenemos Nacional Seguro, y no recuerdo otro más. Creo que hay unos 2 más que hay aquí en Bolivia. Por ejemplo, nosotros lo tenemos con Credinfor. Que el Credinfor nos hace una oferta que los seguros se contratan de forma anual. Riesgo de transporte de su mercadería nos dice el 0,35%. Jóvenes, es muy importante que cuando ustedes lleguen a trabajar en la empresa, lo primero que tienen que saber es si esa mercadería que están trayendo de Estados Unidos, un ejemplo, está asegurada y qué compañía está asegurando. Ahí mucho depende de la negociación. Si ustedes sacan a $500,000 de mercadería que están trayendo el 0,35%, no es lo mismo 0,25, 0,50, 0,60. Las compañías, si ustedes no negocian, por ejemplo, cuando yo llegué a Cosme hace 8 años, ellos pagaban 0,45%. Fuimos negociando, hoy estamos pagando 0,30. Y ahí uno se gana unos puntos extra. Con 0,05 que ustedes ya disminuyan el tema de la importación, el tema del seguro, es bastante beneficioso, ¿ya?
Entonces el riesgo para no perder la mercadería tiene que tener seguro. Y los seguros están ahí las compañías, y a veces los dueños dicen, no, no lo traigas con seguro porque no va a pasar nada, nada, jóvenes. Siempre pónganle puesto en almacén, porque muchas veces las compañías y todo solo aseguran hasta los puertos de Arica o a Chile. Y de Chile a Bolivia, ¿qué sucede? Por ejemplo, nosotros una vez desaduanizamos en Cochabamba una mercadería de $50,000 de la marca Sisley. De Cochabamba lo trajimos vía terrestre y en la póliza decía solamente hasta Cochabamba el seguro. Y de Cochabamba a Santa Cruz no tenía seguro. Y hay un sector que se llama El Sillar. Llegaron las cajas vacías a la aduana de Barnes. ¿A quién vas a reclamar si es que no pudieron percatarse que esa mercadería venía así? Seguro. Y ahí entran ustedes. ¿Sí? Muchos de acá, por ejemplo, quieran tener agencia aduanera, entonces ustedes lo único que tienen que hacer es recomendar, decirle esa mercadería tiene que estar asegurado, el dueño tiene que estar informado, porque al final el dueño es el que toma la decisión, porque es la plata que él va a pagar, ¿ya? Entonces, cuando entendemos por riesgo es porque va a acontecer algo, ¿no? Un acontecimiento, por ejemplo, puede ser inclusive lluvia, en otros países hay tsunami, un montón de cosas, ¿no? Entonces, estos riesgos internacionales se pueden evitar con el tema de los seguros. Que uno invierte, la compañía de seguro lo único que hace es verificar que se cumplan ciertos requisitos y automáticamente empiezan el tema de la devolución, ¿ya? Les pagan por el valor. Por ejemplo, ¿cómo sucede? Si tengo un riesgo, te traen una movilidad que me costó $50,000, pero yo para no pagar, por ejemplo, el tema del seguro, porque los 50,000 sale el 0.35, 0.45, yo digo esa movilidad sale 20. Por 20 lo voy a asegurar, no creo que suceda nada. ¿Qué hace el seguro? Te paga solo $20,000, ¿ya? Hoy en día, por los tipos de cambio, por ejemplo, aquí en Bolivia, por el dólar y todo eso, ¿qué han hecho las compañías? Si un vehículo está en $20,000, lo están asegurando por 40. ¿Por qué? Con $20,000 al tipo de cambio 6.96, porque es el tipo de cambio oficial, ustedes no van a conseguir un vehículo de 20,000 por los costos que están elevados, por decirte, ¿no? Pero también hay una cláusula que dice reposición, que significa, si yo estoy asegurando un vehículo de ciertas características, yo no quiero que me entregue el dinero, sino que quiero que me reponga el mismo vehículo. Entonces también es importante leer y hacerse asegurar. Para eso están los brokers, ¿ya? Por ejemplo, otras dimensiones de las finanzas internacionales, hemos hablado del riesgo internacional, oportunidades internacionales que hay. Ahí si ustedes ven en las imágenes el tema del transporte, que si uno puede negociar, cómo podemos encontrar oportunidades para una empresa, obviamente teniendo información, entorno nacional e internacional, sector específico donde compiten las empresas, el cliente y el consumidor. Ya son oportunidades internacionales que se pueden dar. Por ejemplo, hoy se está hablando mucho de Perú, del puerto que tienen en Shanghái, o en Shanghái creo que es, que se pueda traer mercadería a través de ahí. Se va a cerrar en 10 minutos y nos volvemos a conectar, a no ser que terminemos en 10 minutos, ¿ya? Entonces son estas oportunidades internacionales que uno tiene que aprovechar y se pueda negociar. Se negocia todo, el tema de transporte, el tema de la naviera, el tema de traerlo de Chile aquí a Bolivia, y en qué sector inclusive se pueden emitir facturas que tengan derecho a crédito fiscal y algunos no tengan. Entonces son beneficios, oportunidades que pueden tener las empresas. O algunas imperfecciones de mercado, por ejemplo, aquí tenemos el monopolio, duopolio, oligopolio. Cuando hablamos de monopolio, estamos hablando de una sola empresa, ahí le puse diamantes. Duopolio, dos empresas, Coca-Cola, Pepsi, según yo son los que más compiten en el mercado boliviano. Puede que hayan otras compañías también que le hagan frente a Coca-Cola, Pepsi, pero no conozco, pero posiblemente. Oligopolio, pocas empresas. Ahí tenemos la tarjeta de crédito que son Lincer y ATC o American Express.
que es muy poco que American Express. Pero hoy en día con el QR, estas empresas tendían, en otras palabras, a aparecer, pero ustedes cuando vayan a un negocio, hagan la prueba, quieran pagar con su tarjeta y ahí mismo díganle en la máquina, no, mejor prefiero pagarle con QR. En la misma máquina del INSER OTC generan el QR y ustedes pueden pagarlo de su teléfono, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que el QR no tiene ni un costo, en cambio, estas tarjetas te cobran el 1%, 2%, 3%, hasta 5%, dependiendo del negocio. Por ejemplo, si es un boliche, 5%, 3%. En Cosme nos cobran el 1% por cada operación que se hace. Por ejemplo, si alguien va y compra $100, el 1% tenemos que pagarle de comisión por usar las máquinas del INSER o ATC. ¿Ya? Nosotros no tenemos Mastercard porque esas tarjetas son de México. Muy pocas empresas aquí en Bolivia conozco que usan American Express. Es una máquina que se pasa de forma manual y ese voucher que emite de forma manual, porque te dan un papelito American Express, se va y se cobra a las entidades financieras en máximo 2-3 días, el dinero te paga. Pero en cambio con los del INSER y ATC es al día siguiente. Hoy se hace todo el día las operaciones. Al finalizar la noche, o al momento de finalizar el cierre de las empresas, se hace el cierre de esas dos máquinas y al día siguiente ya están en las cuentas de los bancos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí en el monopolio, duplicaremos el precio, dice la empresa de energía eléctrica, no monopolio, una sola empresa. Aquí que tenemos la CRE, ¿no? Que es donde yo dar cuenta de la CRE que octubre, noviembre, diciembre es el que más sube, ¿no? De precio hasta el doble, ¿no? Se escuchan las noticias y todo. Ustedes mismos revisen su aviso de luz. Ahí sale como un historial y se van a dar cuenta que a partir de octubre, noviembre, diciembre empieza a subir y enero otra vez va. Pero dicen, pero si los mismos personas vivimos, las mismas personas no tenemos de otra, tendremos que pagarlo. Dicen, no, ¿qué sucede cuando hay monopolio? De nada sirve, ¿no? Entraremos al mercado de energía. Hay otros que quieren entrar y dicen, no, no. Entonces, aquí, por ejemplo, lo difícil es poder competir con CRE, ¿no? Pero se han debido dar cuenta que Saguapat en ciertos lugares existen otros, ¿no? Porque un plan 3000 es, ¿qué empresa es en plan 3000? A ver, aquí alguien que del grupo que distribuye agua. Coplan, ¿no? Entonces otro tiene su propia estructura, su propio directorio, su propia organización, todo, ¿no? Y creo que hay otras más, ¿no? No sé. Coplan me dice, sí, es verdad, Coplan, debe haber otras más, ¿no? Pero imagínense, CRE, difícil, ¿no? Pero nada imposible. Ahora, ¿qué es la globalización? Un proceso de integración que tiene que crear un solo mercado mundial, integra la parte social, económica, cultural, política, todo engloba lo que cuando hablamos de la globalización, ¿ya? Inclusive aquí hablamos para que se comercialicen productos idénticos, productos por empresa cuyo origen es difícil de determinar ya que sus operaciones están distribuidas en varios países. Eso hace la globalización, que un producto inclusive sea homogéneo. Por ejemplo, aquí tenemos una de las primeras empresas transnacionales, por ejemplo, que como objetivo explícito convertirla en una empresa global. Tenemos ahí Ford Motor. Esto quiere decir que en el futuro cercano Ford Motor pretende comercializar autos globales, casi idénticos en todos los mercados, diseñados globalmente por centros de desarrollo ubicados en varios países conectados mediante telecomunicaciones. Ahí vienen los productos globalmente. Cada centro regional se especializa en la producción de algunas partes y el proceso de ensamblaje se efectúa de acuerdo con un plan global. Por ejemplo, en Argentina han de ver al famoso multimillonario, ¿no? Quiere fabricar, poner una fábrica, hacer las movilidades Tesla, y lo mismo puede suceder en Brasil, en otros países. Buscan obviamente la mano de obra barata, ¿ya? La globalización, por ejemplo, es una de las industrias más globalizadas, por ejemplo, que tenemos de las computadoras, el software, es una de las industrias con alto grado de competitividad y con los procesos técnicos más rápidos. El proceso de la globalización, que significa
la reducción de las barreras comerciales, el auge del comercio mundial, la estandarización de los bienes y servicios y cierta homogeneización de los gustos a nivel mundial, el encogimiento del espacio geográfico, y ustedes ven mirando, ¿no? La globalización. Después vamos a ver algunas ventajas y desventajas, ¿ya? A nivel de las empresas, la globalización toma dos formas: la de la empresa multinacional y la de las transnacionales. Pero si hablamos de una empresa internacional, estamos hablando aquí sí o sí involucra lo que es la exportación e importaciones. En este sentido, la gran mayoría de las empresas medianas y grandes es internacional, ya que importa por lo menos algún insumo, maquinaria o equipo. Si no importa nada, no es una empresa internacional, simplemente es una empresa nacional, ya que está constituido con todas las normas y todo, ¿ya? Legales, ¿no? Pero si hace alguna importación y exportación, ya estamos hablando de una empresa internacional. No se olviden, porque esto te pregunta su examen. Y cuando hablamos de una empresa multinacional, aquí hablamos si traslada, es multinacional si traslada a otro país de sus operaciones, diseño, investigación, publicidad o producción. Existe ya una clara distinción donde la casa matriz, donde se toman ya todas las decisiones importantes, y las filiales o sucursales ubicadas en otros países donde se ejecutan las decisiones del centro. Ahí pueden haber Tesla, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Intel. Son todas estas empresas que ya son multinacionales. Y cuando hablamos de una empresa transnacional, si sus actividades multinacionales forman una red tan compleja que resulta difícil, por ejemplo, determinar el país de origen y diferenciar entre una casa matriz y las sucursales es algo bien complejo. Algunas de estas empresas transnacionales tenemos Unilever, Philips, Ford, Sony, Royal Dutch Shell. Por ejemplo, McDonald's, Huawei, Samsung, son empresas transnacionales que muchas veces uno no sabe dónde es su país de origen, ¿ya? Es la única diferencia. ¿Cuáles serían de las ventajas de la globalización? Dentro de un mercado de mayor tamaño, permite economías de escala con la consiguiente baja de costos y aumento de utilidades. Obviamente, dentro de la globalización yo puedo hacer producciones a escala, puedo bajar los costos. También vienen los desfases de los ciclos de negocios en diferentes países, proporcionan beneficios de la diversificación, lo cual reduce el riesgo. Una empresa multinacional tiene acceso a fuentes de financiamiento más baratos y mejor adaptados a sus necesidades. Ustedes van al banco y le dicen: soy una empresa multinacional, tengo todos estos activos. Entonces ellos analizan, los bancos analizan el departamento de riesgo y su financiación, obviamente, inclusive la tasa por el volumen o la cantidad de dinero. No es lo mismo sacar $100,000 a sacar $1.000.000. Ahí varían las tasas o los intereses, ¿ya? Una empresa con presencia en varios mercados acumula un mayor conocimiento de las nuevas tendencias, tecnología y formas de administración. Una empresa multinacional es más flexible y tiene un mayor potencial de crecimiento, ¿ya? Todas estas empresas a nivel nacional, internacional, multinacional, inclusive capacitan a su personal, los mandan al exterior, al caso de Bolivia, o viceversa, ¿ya? Algunos factores que conducen a la globalización dentro del mercado financiero global: desregulación y liberación de los mercados nacionales, progreso tecnológico,